Sean todos bienvenidos a este su programa donde leemos 3 capítulos y tenemos una breve explicación. Tenemos 35, 36 y 37 del libro de Éxodos. Vamos entonces a escuchar el capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día 7º os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, metal, y cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitín, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción y para el perfume aromática, y piedras de onix y demás pedrería para el efod y para el racional. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda y su cubierta, y sus anillos, y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero de la luminaria y sus vasos, y sus candilejas, y el aceite para la luminaria, y el altar del perfume, y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, y su enrejado de metal, y sus varas, y todos sus vasos, y la fuente con su basa, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio, y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo Aarón, a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carneros, o cuero de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que se hallaba con madera de sitín, traíala para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado, cardeno o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabras. Y los príncipes trajeron piedras de onix, y las piedras de los engastes para el efod y el racional, y la especia aromática y aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia,
y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en obra de pedrería para engastar, y en obra de madera para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que se puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Bueno, vemos acá que Moisés regresa de la segunda estadía que duró en la cumbre del monte Sinaí, después que Jehová le había recordado lo que en la primera reunión que había tenido, pues le había mostrado. Y regresa Moisés entonces ante el pueblo para corroborar su pacto, para recordar qué es lo que ellos se les ha asignado o para qué Dios los había sacado del pueblo de Egipto, con qué propósito. Y le hace alusión inmediatamente sobre las regulaciones del día de reposo. El Señor les estaba mostrando claramente de qué manera ellos debían observar este día, porque recordemos que este mandamiento que Dios lo escribió era un recordatorio. Estamos seguros que Abraham, Isaac y Jacob, Noé, los grandes patriarcas, este mandamiento lo observaban. Era parte de su formación educativa a través de sus padres. Bien lo dijo Jehová de Abraham, que él estaba seguro que Abraham le enseñaría los estatutos, los mandamientos de Jehová a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, esto nos confirma que este mandamiento estaba muy conocido por el pueblo. Sin embargo, el Señor, conociendo la capacidad humana, que somos torpe en recordar, somos muy diligentes para cambiar el mandamiento o para tomarlo a nuestra conveniencia, el Señor vuelve a recalcarle la importancia y les dice que ellos debían trabajar 6 días, pero que el 7º día iba a ser santo, día de reposo para Jehová. Óigase, eso es para Jehová este reposo, para que nos deleitemos en su presencia. Y les dice nuevamente, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, pues va a morir. Y les dice, no van a encender fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es decir, se iban a mantener cuidadosamente velando este mandamiento. Pero entonces de que uno podrá decir, bueno, pero entonces ellos debían estar a oscuras. Recuerden algo, hermanos, ellos estaban en el desierto y en la noche ellos eran iluminados por esa columna de fuego que el Señor les brindaba durante toda la noche, así que ellos ni siquiera tenían que preocuparse por encender sus moradas, porque Dios, el fuego de Dios, los iluminaba. Así que ellos debían estar en completa observancia a este mandamiento de Dios. Y les recuerda entonces Moisés en este capítulo nuevamente las ofrendas que se debían apartar para elaborar el tabernáculo. Les dijo, ustedes van a tomar entre ustedes las ofrendas para la elaboración del tabernáculo de Dios, de Jehová. Y les dice, todo corazón generoso, todo ese corazón que esté agradecido, va a traer a Jehová oro, plata y bronce. Y les dice cuáles son o de qué material se iba a necesitar, cuál material iba a ser menester para la elaboración no solamente del tabernáculo, sino del lugar santísimo, de las cortinas, de todo enser, todo detalle, lo mínimo
tenía que salir de allí, de las bendiciones que Dios le había provisto al pueblo. Esto no, ni siquiera ellos habían trabajado esto, hermano. Era de las bendiciones que Dios le había entregado en sus manos. Y les dice que ellos también debían aportar para el aceite, para las especies del aceite de la unción, para el incienso y las piedras de engaste que debían llevar el traje del sacerdote. En este caso sería el efod, que recordemos que el efod es un chaleco, una túnica ceremonial, una vestimenta sacerdotal que se dice que se extendía por lo que Jehová describió, se extendía desde los hombros hasta la cintura, lo que era el efod, y una parte extendida llamada el manto del efod. Y esto estaba unido a la parte superior, que era una pieza que llegaba hasta los tobillos. Y el efod estaba cosido con una rica ornamentación y un decorado en el pecho que exhibía varias piedras preciosas. Para elaborar este efod se necesitaban esas piedras preciosas, y esas piedras preciosas debían de ser donadas por el pueblo. Estas piedras iban cosidas de manera muy complicada. Era una obra primorosa. Recordemos cómo Jehová lo detalló con tela de lino, y también tenía un cinto tejido y 2 cadenas de oro que servían para asegurar estas 2 piedras de ónice. Y en esas piedras de ónice que llevaba estaban los nombres de las tribus de Israel. Y en la parte del pectoral del pecho tenía 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. De esta manera, Dios le daba este compromiso al sacerdote para que él simbólicamente cargara sobre su corazón los nombres de las 12 tribus y también las preocupaciones o los compromisos que se llevaban en cada una de estas familias. De esta manera, pues, Dios simbolizaba el gran compromiso que adquiría el sacerdote que Dios había escogido. En este caso, recordemos que el primer sacerdote en estrenar esta vestidura fue Aarón. Y una vez que muere Aarón, entonces pasa a sus hijos, y así sucesivamente, porque era solamente de la línea de la familia de Aarón los que podían pertenecer a este linaje o a este oficio religioso sumamente importante. Y vemos entonces que cada artículo del tabernáculo el Señor va demandando a su pueblo para que todo sabio de corazón que estuviera entre el pueblo se encargara de hacer esto. Pero recordemos que Dios había escogido a 2 que les había henchido de espíritu de Dios, de toda sabiduría, para realizar estas obras. Y entonces, detrás de estos 2 hombres que fueron Bezaleel y Aholiab, entonces levantó un número considerable de hombres y mujeres que se dejaron usar para elaborar este hermoso trabajo. Los artículos del tabernáculo, como lo era el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa, las varas y todos los utensilios, y aun el pan de la proposición, el candelero que alumbraba y sus utensilios, el altar del incienso, sus varas, las cortinas, las vestiduras, todo lo que se presentaría o todo lo que conllevaba este lugar santo y lugar santísimo. Todo esto, hermano, estaba entonces a la demanda de este pueblo. Y lo más bonito que podemos notar, que qué lindo hubiesen sido todos los capítulos así como el que estamos leyendo el día de hoy, que ellos se encargaron, pues Dios capacitó, los llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que ellos pudieran proyectar esos diseños en oro, en plata y en bronce que Jehová le había detalladamente descrito para la realización de este lugar de adoración. Y entonces
Dios había seleccionado, aquí lo vuelve a recordar nuevamente, nos habla de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y nos habla también de Bezaleel, quien Dios había entonces escogido para que ellos dos, como encargados de la realización de todas estas obras, pero ellos no trabajaron solos, no fueron ellos dos los que prestaron sus talentos, no. Hubo una cantidad también de hombres y mujeres que junto a ellos eran como los encargados, como los que tenían que dar cuenta de todo esto que Dios, por boca de Jehová, Moisés entonces les había comunicado todos los diseños de lo mínimo, hermano, de todo en cuanto todo esto había sido diseñado o fue diseñado por la mente de Jehová. Y qué bonito notamos en este capítulo que el pueblo entonces de una manera receptiva toma en consideración los deseos de Jehová para ponerlos por obra. Qué bonito es este sentir, este despertar, hermano. Esto viene de Dios. Cuando usted sabe que Dios le ha encomendado un ministerio, por muy sencillo o insignificante que usted crea que es, pues Dios lo ha puesto allí para que usted granjee ese talento que Dios le ha dado, porque hay algo que es sumamente claro y debemos de entenderlo y abrazarlo. Dios nos ha dado talento conforme a nuestra capacidad. Si el Señor le ha puesto a usted 5 talentos, quiere decir que usted diligentemente trabajará y le va a entregar más. Y yo lo he aprendido a ver así. Usted, por ejemplo, tiene el talento del servicio, ese don, el don de servir, que a veces uno lo ve insignificante, hermano, pero es el más grande de todos los talentos. ¿Y por qué? Les digo esto porque Jesucristo dijo que el que quería ser primero entre vosotros tenía que ser su servidor. Entonces es el más grande cuando usted se esmera por servir, por entregar de una manera especial aquello para lo cual Dios lo ha puesto en su iglesia. Entonces usted va a degustarse de hacerlo, porque ¿quién lo estará supervisando? Dios. Y cuando nosotros trabajamos para Dios, hermano, es la mejor satisfacción que usted puede tener en su corazón, el saber que Dios aún sus pensamientos lo conoce. Y entonces en este capítulo podemos ver de una manera transparente, de una manera clara, cómo Moisés comunica nuevamente, les recuerda la obra que debían de emprender y cómo colocaron amor, corazón y un espíritu de diligencia para prontamente hacer lo que el Señor les había pedido. Entonces, es lindo, hermano, ver que eso sucede en nuestro hogar, en nuestras congregaciones, haya esa diligencia por aplicar lo que el Señor quiere ver en su pueblo. Vamos entonces a seguir escuchando el capítulo 36 porque la historia se torna bonita. Aquí tenemos unos momentos, podemos decir, de romance entre el pueblo de Dios y su Dios. Vamos entonces a seguir escuchando el capítulo 36. Éxodo capítulo 36. Hizo pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario,
y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, y de jacinto, y de púrpura, y carmesí, las cuales hicieron de obra prima, con querubines. La longitud de la una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas la una a la otra. Asimismo unió las otras 5 cortinas la una con la otra. Hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura. Así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. 50 lazadas hizo en la una cortina, y otras 50 en la segunda cortina, en el borde, en la juntura, las unas lazadas enfrente de las otras. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas, la una con la otra, e hízose un tabernáculo. Asimismo, cortinas de pelo de cabras, para la tienda sobre el tabernáculo, e hízolas en número de 11. La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y juntó las 5 cortinas de por sí, y las 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina, en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina, en la juntura. Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de tecarneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitín, para estar derechas. La longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. La tabla tenía 2 quicios enclavijados, el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo, hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne, y así hizo la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitín, 5 para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental. Hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro, y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra, y para él hizo 4 columnas de madera de sitín, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, e hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Bueno, como les iba diciendo, que en el capítulo siguiente veíamos entonces al pueblo en acción, diligente a poner por obra lo que Jehová le había recomendado, le había pedido. Y hay algo que es importante de notar también, hermanos, que si bien estos hombres hicieron obras hermosas porque así Dios se lo demandó, pero eso que les permitió a ellos realizar esa obra no fue su capacidad humana,
Y es muy importante resaltarlo. Fue el Espíritu de Dios quien los hinchó, los llenó, los saturó de sabiduría en todas estas artes. Quiere decir que no era para gloriarse ellos por la capacidad o por estas bellezas que debían fabricar. Toda la gloria la llevaba Dios, porque era Dios quien les había llenado con su espíritu para poder realizar estas obras primorosas. Entonces, cuando usted se vea que hace un trabajo de gala, excelso, de la gloria a Dios, porque es Dios quien le ha dotado de esa capacidad. No se gloríe usted, ni se enaltezca. Es Dios, a través de sus manos, quien está obrando. Entonces notamos acá con diligencia y ese amor que desbordó en el pueblo de que cada mañana ellos llevaban ofrenda. A tal manera que cuando estos jóvenes que estaban a la cabeza de la construcción de todos estos enseres y de todo lo que encerraba el arca, el tabernáculo, ya ellos le dijeron a Moisés, mira, dile al pueblo que es que hay mucho, mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y le tocó entonces a Moisés pregonar por todo el campamento que ningún hombre ni ninguna mujer ya trajera ofrenda para el santuario, porque ya estaban sobregirados de la materia que necesitaban, del oro, de la plata y del bronce, aparte de lo que eran los pelos que tenían que usar, todo el lino, todo lo que iban a usar estaban ya entonces sobregirado. Había tanto que sobraba, dice la palabra de Dios. Y entonces esto da a entender cómo estaría el corazón de Dios al ver este pueblo de una manera abocada a contribuir para la realización de esta magna obra. Y este capítulo podemos entonces enlazarlo con lo antes, con lo que dijo después, con lo que recordó Jehová. En el capítulo 2 de Jeremías hay un versículo que yo leo este capítulo e inmediatamente lo relaciono, porque Jehová en el capítulo 2 versículo 2 de Jeremías, le dice así: me acordaba de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y le dice en el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, cuando yo leo este capítulo, hermanos, el capítulo 36, donde vemos a un pueblo gozoso por colaborar para la obra que para la obra que nació en la mente de Jehová, y mostró, porque él le mostró a Moisés el modelo del arca, tal cual se la mostró en el Sinaí, pues Moisés debía mandarla a hacer. Y cuando vemos estos fragmentos de la palabra de Dios, Israel en el desierto, entonces logramos entender cómo Jehová recordó esos momentos de amor cuando estaba en su pleno amor en el desierto. Porque si bien es cierto, hubo muchos acontecimientos de murmuración, de desobediencia, de rebeldía, pero sí hubo destellos de sujeción a su amado Salvador, a su Rey, quien los sacó de la esclavitud para mostrarles una tierra mejor donde habitarían y servirían a su Señor. Entonces, parte de este capítulo, o gran alegría que se puede saborear, ¿verdad? Aquella diligencia del pueblo, y conté más de 12 verbos cuando dice hizo, todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Entonces el pueblo aquí lo consumó en acción, hizo, conté muchísimos verbos de el verbo hacer en pasado. Todos los detalles, los mínimos detalles, hermano, las cortinas, los capiteles, la jesna es como bisagras, jesna es bisagra que llevaban entonces.
Y vemos cuidadosamente cómo Jehová determinó cómo se debía construir el arca, el tabernáculo, sus utensilios, y cómo en estos capítulos vemos a un Israel gozoso, vemos a un pueblo ocupado en hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que allí está gran parte del secreto del éxito de nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros estamos ocupados en los oficios que Dios nos ha encomendado, no hay tiempo para la murmuración, no hay tiempo para la queja, no hay tiempo para el desaliento, no hay tiempo para la pesadez, para estar mirando al vecino y estarlo criticando. Y esto lo podemos notar en estos capítulos. El pueblo tenía un corazón agradecido, tenía lo que Dios estaba requiriendo, toda esa materia, le entregó a tal punto que le dijeron, ya no traigan más, hay demasiado. Hay demasiado, quizás la tristeza en aquellos que querían seguir entregando, pero ya les habían dicho que no más. Y vemos entonces cómo estos jóvenes a los cuales Dios había henchido de Espíritu de Dios, junto con otra cantidad de hombres y mujeres, emprendieron la labor. Y en estos capítulos no hubo ninguna señal de descontento, de murmuración, de fatiga. Al contrario, hermano, cuando nosotros entonces podemos deducir que cuando usted se ocupa de lo que Dios se le ha encomendado, su corazón va a estar lleno de gozo, sus manos van a estar ocupadas, su mente va a estar proyectada en ejecutar el anhelo de Dios. Y entonces estas cosas que durante mucho tiempo estuvo batallando Israel en el desierto entre las murmuraciones, la desobediencia, la ingratitud, no va a haber cabida. ¿Por qué? Porque estamos entonces ocupados en lo que Dios nos ha mandado. Mire qué bonito cómo podemos sacar tanta enseñanza de cada capítulo, hermano, y es aplicable a nuestras vidas. Pero si nosotros estamos así como que, ay, no hay nada que hacer o no quiero hacer nada, entonces le damos el campo a ese espíritu de murmuración, a ese desaliento, a ese sentimiento opaco, a no valorar las grandezas que Dios ha hecho a través con su brazo fuerte, con sus proezas. No las valoramos porque estamos como que allí sentados en el pesimismo. Pero cuando entonces abrazamos con gozo y entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos, les aseguro que no va a tener tiempo, que el enemigo no va a tener ni una endijita para entrar en su corazón, porque usted va a estar lleno de Espíritu de Dios, y no solamente va a estar lleno de Espíritu de Dios, sino va a estar en acción. Usted va a estar cubierto por dentro, lleno dentro y esforzado por fuera. Entonces esto va a ser una fórmula que no va a permitir que usted caiga en el desaliento, en la murmuración, en lo que a Dios no conviene. Entonces por eso les digo que este capítulo, los capítulos que estamos leyendo, me hacen recordar entonces ese pensamiento que subió a Jehová y lo recordó en el libro del profeta Jeremías, cuando él se acordaba de esa época de amor, de obediencia y de santidad que Israel mostró en el camino a Canaán. Entonces, hermanos, es de bendición y qué lindo, de verdad, que uno se deleita disfrutando grandemente de las bellezas que Dios nos da. Y en esto, hermano, podemos nosotros recalcar que en este tiempo que estamos leyendo lo narrado por Moisés en estos capítulos, entonces, en este tiempo, el pueblo de Israel comenzó a saborear lo que era estar en la presencia de Dios, sirviéndole en la hermosura de la santidad. Bueno, podemos decir sin temor a equivocarnos que en este preludio, antes, ¿verdad?, de otras cosas que iban a acontecer en el pueblo, este tiempo de trabajo, ellos saborearon estar en la presencia de Dios, disfrutaron de dar sus manos para la obra que Él había demandado, sus dones estaban puestos al servicio de Dios. Y qué lindo, hermano, cuando nosotros nos dejamos envolver por el Espíritu de Dios, les aseguro que no hay vuelta para mirar nuevamente a Egipto. No, ni siquiera nos queremos recordar de ese Egipto donde tanto sufrimiento tuvimos y nos enfocamos
en la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y venga lo que venga, hermano, usted va a estar fortaleciéndose en la presencia de Dios. Bueno, mis amados, seguimos entonces, vamos avanzando ya al capítulo 37 del libro de Éxodo, unos capítulos lindísimos. Aquí estamos aquí el pueblo de Dios está como de luna de miel con el Señor. Esto es amor por todos lados. Y esto vivifica a este pueblo de tal manera que la obra o las obras que Dios les encomendó se llevan a cabo tal cual como Él los había determinado. Vamos entonces a escuchar este capítulo ya, que es el último de este día. Éxodo capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de Sittim. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio, y cubrióla de oro puro por dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en el un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. Hizo también las varas de madera de Sittim, y cubriólas de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, hízolos labrados a martillo, a los 2 cabos de la cubierta, el un querubín de esa parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus 2 cabos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de Sittim, su longitud de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole también una moldura alrededor del ancho de una mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo de fundición 4 anillos de oro, y púsolos a las 4 esquinas que correspondían a los 4 pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de Sittim para llevar la mesa, y cubriólas de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertos, y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hízolo labrado a martillo, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del un lado al del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el un brazo 3 copas, figuras de almendras, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas, figuras de almendras, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en el candelero había 4 copas, figuras de almendras, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 candilejas, y sus despabiladeras, y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de Sittim, 1 codo su longitud, y otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona en las 2 esquinas, a los 2 lados, para pasar por ellos las varas
con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de sitín y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite de santo de la unción y el fino perfume aromático de obra de perfumador. Y siguen los hombres que Dios había escogido, afanados, entregados en estas obras. Bezaleel y Aholiab se encargaron fielmente de prestar sus manos para realizar esta construcción del arca del pacto, para construir la mesa de los panes para la proposición, para fabricar el candelero de oro, el candelero, y también para la preparación del aceite y del incienso. Todo esto, hermanos, se hizo de la fiel manera, exactamente como Jehová lo había ordenado. Y se describe acá el arca del pacto y nos narra de que es conocido de que el arca del pacto era el mueble más sagrado del tabernáculo, y allí, en este lugar, se guardaba entonces la copia de los mandamientos, que se resume como todo lo que contiene el pacto con Dios. Tenemos acá que también se realizó la mesa de los panes de la proposición, y en esta mesa las mesas del pan era un lugar donde se colocaban las ofrendas. Siempre, ante la presencia de Dios, había sobre la mesa 12 panes que simbolizan a las 12 tribus. 12 panes que se debían colocar allí en la mesa. Tenemos que el candelabro de oro estaba en el lugar santo frente a la mesa del pan y sostenía 7 lámparas con bombillas que contenían mechas, uno de cuyos extremos se hundía en aceite y el otro se mantenía encendido. Esta lámpara debía estar encendida siempre. Tenemos que la construcción del altar del incienso, en este altar estaba dentro del tabernáculo y era mucho más pequeño que el del holocausto situado afuera. El incienso que se quemaba sobre el altar despedía un aromático perfume. Recordemos que hasta ese perfume que desprendía era único. No debía haber una obra similar, parecida, y no tenía otro uso santo sino al cual Dios lo había destinado. Dios es un Dios de orden, organizado, y lo demostró cuando Él organizó todos los utensilios y cuál era la función de cada uno de estos utensilios. Y tenemos entonces que también se hace el altar del holocausto, que era el lugar donde se hacía el sacrificio de los animales. Y esto estaba ubicado frente al tabernáculo, y la sangre del sacrificio se rociaba sobre los 4 cuernos del altar. Esto entonces es lo que el Señor les había pedido a ellos que hicieran. Hermano, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de perfección. Dios realmente no improvisa, Dios todo lo tiene planificado, y fíjense que lo que Él en su mente les dio a referencia al pueblo eran los lugares para él recibir la adoración, cómo serían las ofrendas, cómo se entregarían el perfume, todo, hermano, todo tenía un lugar estrictamente diseñado y con una función que no se debía cambiar. Todo tenía una función. Esto entonces encierra parte de lo que nos da a conocer la personalidad de nuestro amado Salvador. Él siempre quiere lo mejor para su pueblo. Él anhela que el pueblo, lo primero que él necesitaba es tener allí la certeza de la presencia de su Dios. ¿Y qué representaba entonces el arca del pacto? La presencia misma de Dios, que se cree que estuvo deambulando, ¿verdad? O en tiendas este tabernáculo, hasta que Dios entonces le permite a
Salomón la construcción del templo, que es donde pasa a residir entonces el arca. Pero figúrense que todo esto, hermano, era de suma importancia para este pueblo naciente. El tener la confirmación de que este Dios todopoderoso caminaba con ellos, estaba entre ellos, era lo primordial. Y eso fue lo primero que entonces Jehová le ordenó para que ellos hicieran, como el testimonio hacia ellos y hacia las naciones que estarían a su paso. Mientras ellos transitaban por el desierto, pues allí estaba el testimonio de que era Jehová quien los dirigía y quien protegía a este pueblo.